Que el Dios de paz, el Dios de amor, ilumine su vida, bendiga su vida hoy en una transmisión más de nuestra comunidad virtual por TikTok Mapi 2018. Hoy 23 de agosto del año 2026. Estamos en este precioso tema, los dones, el Espíritu Santo en la comunidad de fe. El tema es el tema general, es el Espíritu Santo en la comunidad de fe. El tema específico hoy es el don de interpretación de lenguas. Ese es el tema específico de hoy. Pero no se puede hablar de el don de interpretación de lenguas si antes no se conoce a algo importante para que toda la congregación sea edificada cuando se interpretan las lenguas. Yo debo de conocer cómo funciona el don de discernimiento de espíritu. Hoy en día todo mundo usa las emociones, nuestras emociones. Tú vas a un concierto de Michael Jackson, bueno, ahora está muerto, pero cuando Michael Jackson hacía sus conciertos, Ya son las 6. él estaba cantando, miraba hacia la gente y hacía Uzbek. Y las muchachas se atacaban y caían, otras se movían, otras lloraban, otras se orinaban, literalmente se orinaban, otras caían en éxtasis profundo y moviéndose. Entonces salían las personas diciendo que eso era la influencia satánica, el diablo que tenía Michael Jackson cuando él miraba, ministraba a Satanás y un montón de cosas que viven en un mundo de osmosis. Lo cierto es que nosotros debemos de saber que viene del diablo y que no. Nosotros debemos de saberlo, entenderlo. ¿Qué viene del enemigo? ¿Qué no viene del enemigo? Pero si un cantante, cuando Vicente Fernández estaba vivo, yo era un seguidor de ese hombre, y un cantante venía y buenas tardes a la hermana Carolina y a Tara Su, que se encuentran con nosotros en la sala, decía que Vicente Fernández cantaba en el Palacio de las Bellas Artes o en cualquier otro lugar. Y las mujeres entraban en estados de emociones, donde temblaban, lloraban, donde caían y se revolcaban en el piso. Se quitaban sus bloomers, sus calzones, como decimos en Costa Rica, y se los tiraban junto con rosas. Esto no es ningún espíritu del diablo, son personas súper emocionadas con aquel individuo porque lo admiran, porque lo quieren, por lo que sea. Igual pasa cuando hay una música, cuando el que está hablando tiene oralidad, poder convencimiento, es una persona que tiene poder en sus palabras para emocionar a otro. Igual pasa. Yo me acuerdo que yo hubo un tiempo que tuve que trabajar de DJ en un centro de cultura social en San Ramón, un tiempito corto a la hora del karaoke, y no había nadie, y si cerraban eso yo me quedaba sin empleo, pero todo estaba cerrado, los que estaban afuera no sabían lo que estaba pasando,
Y yo adentro, qué bueno, señores, ahora vamos a tener un ratito de karaoke bailable. Hoy estas lindas jóvenes que están aquí, estas mujeres preciosas que están aquí hoy con nosotros acompañándonos, y yo comenzaba. Y los hombres que estaban afuera pagaban su entrada, ingresaban y se daban cuenta que aquello estaba vacío, que lo que escuchaban era a un individuo hablando con un micrófono y diciendo un montón de cosas. Ellos se emocionaban, creían que había mujeres guapas adentro, entraban y pagaban su entrada. Y bueno, si se componía el asunto, bueno, pero el asunto es que yo puedo usar palabras, y si yo tengo poder de convencimiento, yo tengo oralidad, yo puedo tocar tus sentimientos, tocar tus emociones, y no es el Espíritu Santo. Esto usted tiene que saberlo bien. Una persona, un político con un discurso bien, hace que todo el mundo llore y que todo el mundo vote por él, aunque sea un ladrón sin vergüenza, como los que han llegado a Costa Rica y han sido presidentes. Yo le voy a decir una cosa, debemos de tener cuidado para hablar de la interpretación de lenguas. Y aquí voy a pedir, porque voy a prender un abanico. Hoy tenemos una calor tremenda aquí en Presilla. Muelle de los Bueyes, Rats, Nicaragua. Subo mi voz porque el abanico lo acabo de prender. Entonces ustedes me dicen si el abanico interfiere para que ustedes escuchen bien, por favor. Y vemos entonces que si nosotros vamos a hablar del don de interpretación de lenguas, gracias Carolina, no podemos entrarle a eso sin primero hablar del don de discernimiento de espíritu, que es lo que vamos a hacer en este momento. Tenemos a Carolina y a Josafat, busquen su Biblia. Tenemos a Tarazu, que nos va a escuchar desde la bella República de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? De los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, cuando hablamos de discernimiento de espíritus como don, debo de volverles a recordar, como en todas las grabaciones, ya estoy subiendo lo que hacemos, porque ya ahora, antes no lo sabía, lástima, solo dura 30 días en TikTok, luego ellos le avisan a uno, pero yo no sabía que eso era eso, luego lo quitan, pero estoy subiendo a YouTube lo que tengo guardado, lo estoy subiendo, antes de que TikTok lo borre de oficio. Entonces, si usted alguna clase que usted le gustaría repetirla, le gustaría volverla a escuchar, en YouTube está, solo entras y la buscas. Entonces, pero seguimos aquí porque por acá es que yo me manejo bien. En YouTube traté de hacerlo, voy a hacer una prueba, pero no he podido. Y empezar a transmitir algo sin saber lo que estoy haciendo, voy a errar al blanco. Entonces, lo voy a hacer cuando ya vaya a través, ya voy a grabar las que no pude subir, pero sí voy a grabar las enseñanzas. Amado mío, quiero decirle algo. Discernimiento de espíritu como don. Pablo fue el escogido por el Espíritu Santo para que escribiera las iglesias y para que nos enseñara a nosotros qué es el fruto, las propiedades del fruto, cómo se usan los ministerios y los dones, y que nosotros veamos el comportamiento de esas iglesias a las que Pablo le escribió, los orientó, les brindó lo que hoy es la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, las cartas paulinas. Eso es la ventana por donde nosotros vamos a mirar cómo es la ejecución, el desarrollo de los dones, la ejecución, el desarrollo de los ministerios, desde una visión neotestamentaria, desde el mensaje que el autor de las epístolas paulinas nos quiere dar, porque ese autor escribió eso inspirado por el Espíritu Santo. Extraemos el mensaje que el texto nos quiere dar, porque el autor así lo plasmó.
No le vamos a agregar al texto nada. Cuando hablamos de discernimiento de espíritus, diacreseis, neumatón, en griego, y recuerden que yo con costo mastico el español, tengo que hacer esto, sino para que ustedes me entiendan un poquito de cómo está escrito ahí y el significado que los que sí saben griego y los que han traducido la Biblia le están dando conforme a lo que el texto dice en su original texto. Primera de Corintios 12:10. Le vamos a pedir al hermano Josafat que nos vuelva a leer ese texto que hemos estado trabajando, este texto, porque ahí es donde contiene lo que estamos buscando. Si vamos a hablar del don de discernimiento de espíritus, para poder entender luego el don de interpretación de lenguas, debemos de saber dónde está ubicado eso y por qué estamos hablando de eso. Entonces, hermano Josafat, ¿qué dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10? Lo escucho, amado. Dice así, 1 Corintios 12:10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Estamos viendo los vocablos en el texto que están escritos. Estos vocablos están en plural en el texto griego. Posiblemente esto nos lleva a un indicador. ¿Y cuál es el indicador? La existencia de una variedad de situaciones en que este don debe ser ejercido. Escuchemos el vocablo, pero ahora quiero que se enfoquen en el vocablo para que entiendan mi verbo, lo que quiero explicarles, para que la clase no sea algo que no entiendan. Vuélvalo a leer, mi querido Josafat, por favor. Dice Primera así, de Corintios 12:10. Vuélvalo a leer, por favor. a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora váyase a Primera de Corintios 14:29. Yo le digo cuando me lo lea. Vemos este vocablo por el contexto, al igual que por la experiencia de la iglesia primitiva. Sabemos que los espíritus de profecía requerían discernimiento de forma muy especial. Quiero que esto no lo escuchen a la ligera. ¡Wow! Vemos que el espíritu profético está en todo. Está en todo. Entonces, cuando nosotros vemos este contexto, al igual que por la experiencia de esos primeros hermanos, de esas primeras comunidades, sabemos, y es que esto lo sabemos, que los espíritus de profecía requerían discernimiento. Porque sí, espíritus. El espíritu de profecía del reino de Dios, del Espíritu Santo, se sujeta al testimonio de Jesús. Eso ya lo sabemos. Pero acá estamos viendo, analizando, comprendiendo por qué es tan importante el don de
discernimiento de espíritu. Es demasiado importante ese don y que a usted no lo enreden cuando le hablen de eso. Es importante que usted sepa por qué de ello. Entonces, es ahí donde nosotros sabemos que los espíritus de profecía requerían discernimiento de forma muy especial. El término traducido, juzgar, el término traducido, juzgar, porque está en griego, que está en 1 Corintios 14, 29, vamos a ver el término bíblico traducido en juzgar. Hermano, pero para que usted me entienda bien, Josafat, 1 Corintios 14, 29, lo escucho. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Vemos que es claro. Vemos que aquí hay un término. Vemos que es un término bíblico. Vemos que Pablo lo escribió para que nosotros, pues, recibiéramos un mensaje. Pablo escribe esto inspirado por el Espíritu Santo, pero además de eso, es el elegido para que nos explique todas estas cosas. Cuando usted lee eso en 1 Corintios 14, 29, ese término juzgar traducido, en realidad el verbo griego generalmente traducido, y esto fue lo que me costó a mí entenderlo demasiado. Cuando estudiábamos esto de la gramática y todo esto, para mí fue muy difícil. Muy difícil. Y en un momento creí que teníamos que presentar la tesis basado en el griego y yo dije, fracasé. Gracias a Dios pude, me dieron opciones de buscar yo un tema relacionado, entonces ya busqué temas donde yo podía, ¿vieron mi sombrero? Donde yo podía, pues entender lo que escribía y hablar lo que entendía. Pero cuando hablamos de el término traducido, juzgar, que aparece en 1 Corintios 14, 29, es en realidad el verbo griego generalmente traducido discernir. ¿Por qué? Porque viene escrito como diacrino, así es en griego. Yo no me meto mucho en esto, porque yo lo que le quiero decir es, si estamos extrayendo del texto lo que el texto dice, y también tenemos que ir a ver cómo dice en griego. Y yo no hablo ni español, entonces yo lo que hago es que agarro ese y ¿qué significa esto? Y empiezo a investigar. Diacrino. Entonces, ¿cómo voy a traducir yo en ese texto? No lo puedo traducir en todo lo demás, porque recuerde, el verbo cambia de acuerdo a la oración. El verbo es la acción de la oración. Está el sustantivo, está el verbo. Ya eso ustedes lo conocen porque me imagino que fueron a la escuela. En este caso, juzgar. En este texto, juzgar se traduce como discernir. Vamos a juzgar. Usted me dirá, pero la otra vez tú dijiste que la profecía no era autónoma y que los demás iban a juzgar. Sí, pero ya vimos que no es abriendo la boca, sino es discerniendo eso y sabiendo cómo se juzga. Valga la redundancia. El discernimiento
del reino de Dios va de acuerdo al conocimiento que está escrito en la enseñanza de Jesucristo. Usted me suelta una profecía, como yo lo he hablado muchas veces, pero sigo recalcándolo, porque yo necesito que cuando estemos en clases usted recuerde estas cosas. Usted viene y recibe una profecía y lo que activas es la mente de Cristo en tu vida. ¿Qué es la mente de Cristo? ¿Qué es la mente de Cristo? No son cosas fantasiosas, ni osmosis, ni que... ¡no! Vosotros tenéis la mente de Cristo. Todo está ahí. Lo que Jesús vino y necesitaba enseñarnos y que nosotros entendiéramos, siguiéramos. Está todo ahí. ¿Qué es tener la mente de Cristo? El conocimiento de la enseñanza que Jesucristo dio cuando anduvo en la tierra, del Maestro, del Jesús de los Evangelios. Conocer esas enseñanzas. Cuando tú recibes una profecía o estás en la comunidad de fe y alguien se levanta y hace la introducción, generalmente, no sé por qué, siempre hacen esa introducción. ¡Rambo! ¡Saca la bazooka! ¡Mata la vacamuca! ¡Pueblo del Señor! Estoy dando un ejemplo, no estoy criticando. Dice el Señor que han visto nuestras aflicciones y que caerán rayos y centellas sobre aquellos detractores del pueblo. Bueno, ya escuchamos. Vamos a juzgar. Pero no es que nos vamos a poner ahí a agarrar la pata al que se atrevió a abrir su boca. Ni a decirle, ¿qué usted? ¿Qué? No. Inmediatamente todos juzgamos. ¿Cómo? Activando la mente de Cristo. ¿Qué es eso? Son el conocimiento de las enseñanzas que Jesús dio en los evangelios. ¡Pum! Activo. Carolina. No, voy a dejar a Carolina para otra batería. Olga Marjorie Jarquín. Bienvenida hoy a nuestra comunidad virtual de FEMAPI. ¿Puedes leer una lectura, cariño? Bendiciones a todos, claro que sí. Sí puede, entonces por favor, recordemos esto. Está bonita la musiquita, amor. Lucas capítulo 6, versículo 32. Lucas, voy a dar un ejemplo. Quizás ya usted esto lo sepa, pero es que es importante. Ya ustedes acuérdense de la profecía que acabo de decir yo. Muy bien. Vamos a juzgarla. O sea, la vamos a discernir con la mente de Cristo. Hoy va a aprender usted qué es el don de discernimiento. Es que no es magia como hoy que mi amor evangelizó durante una hora a un brujo con excelencia. Hasta le dio la literatura, que se entrenó como brujo, y mi amor no se cohibió. Yo pensé que se me iba a asustar y todo, pero es una gran alumna. Yo la felicito, a la pastora Olga. Hoy tuvo su encuentro con la magia y estuvo con un brujo y interactuaron y lo más que le puede pasar es que lo visite el brujo como un barraco. Pero es increíble y es bonito ver cómo una persona usa la mente de Cristo. Usa la mente de Cristo, la enseñanza de Jesús, que usted sabe. Lo que está saliendo de su boca
es por lo que usted conoce de lo que Jesús enseñó. Qué lindo, esa es la mente de Cristo. Vamos a discernir la profecía. Pueblo del Señor, esa es la profecía que yo di. Dice el Señor que rayos y centellas y juicio caerán sobre nuestros detractores. Esa es, porque esas profecías son muy dadas hoy en día. Muy bien, amor, escuchamos Lucas 6:32. Dice así Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Siga. Versículo 33. Y si hacéis bien, se detenga. y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Pare ahí. Ese texto no lo pierda. Pare ahí. Exactamente esto usó la pastora Olga Marjorie Carquín cuando se enfrenta a el hechicero. Estoy seguro que si yo le hubiera preguntado, yo no le interrumpí, ella estaba desenvolviéndose pero tan profesionalmente en cuanto a la mente de Cristo, que yo me anulé, me alejé. Claro, yo por dentro me sentía súper orgulloso. Pero yo le preguntaba a Olga Marjorie, ¿dónde está el texto de lo que ella hizo y cómo el Espíritu la toma y empieza a hablar totalmente montada en la mente de Cristo? Y ella no me hubiera dicho, eso está en Lucas 6, del 32 al 34. Ella no lo hubiera dicho. Pero al tener el conocimiento de lo que Jesús enseñó, porque yo lo repito y lo repito y lo repito y ella lo lee y lo lee y lo lee, a la hora que pasa algo, usamos el discernimiento de espíritu. Y eso tiene que ver con la mente de Cristo. El resto son puras babosadas, son puras payasadas. Es que yo tengo discernimiento, el Señor me dice que entendamos cómo funcionaba el discernimiento en Jesús, que no es igual que cómo funciona en ti y cómo funciona en mí. Muy bien, aquí vemos que la profecía que yo di no viene del Señor. No viene del Señor. Esa profecía viene de cualquier otra parte, pero del reino de Dios, del Espíritu Santo, no es. Ustedes me juzgan y dicen, esa profecía no le pongan cuidado. Ese charlatán de Alexander lo que quería era figurar. Porque vuelva a repetir el último texto que leyó a Olga Marjorie Carquín. Léalo de nuevo, por favor. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces, ¿cómo va a arraigar, a destruir nuestros detractores si Él es benigno con ellos? Una vez que usted entendió esto, ahora ya entendió que es juzgar la profecía, que es en griego discernir. ¿Y cómo se discierne? Es con la mente de Cristo. ¿Y cómo es la mente de Cristo en nuestra vida? Es lo que conocemos
de la enseñanza que Él nos dio, el Maestro, el Mesías, el Jesús de los Evangelios. Mi discernimiento va de acuerdo con mi conocimiento. Y es en realidad al leer 1 Corintios 14:29, y donde nosotros decimos que el verbo griego generalmente traducido, vea, discernir, diacrino. Y en este pasaje se trata principalmente, en el pasaje de Corintios 14:29, se trata principalmente del don de ese don espiritual. Se trata de eso. ¿Por qué? Porque es a fin de diferenciar dentro de los mensajes proféticos compartidos en la congregación los que son auténticos y los que no lo son. Miren, hermanos, yo no estoy criticando, solo pongo ejemplos. Hay que ir a una iglesia que se llame La Profecía o a una iglesia que tenga la palabra profética. Iglesia profética, el agua que no se ensucia. Mire, ahí profetizan y son 50 profecías por domingo, 60, todo el mundo profetiza. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero entonces, como Dios sabía que esto iba a llegar a pasar en un futuro no muy lejano, nos dio este comportamiento de los hermanos de las primeras iglesias del primer siglo, para que nosotros no seamos babosos, tarugos, idiotas, estúpidos, para que nosotros podamos juzgar, discernir la profecía que nos estén dando o la que están dando. Hoy traigo una palabra, vamos a ver si es cierto a la hora de juzgar. Por eso es que la profecía no tiene autonomía. Pero ya vimos cómo se juzga. Poco a poco vamos creciendo más en cada clase. Oye, hermano, pero eso que usted profetizó no calza. Entonces, si hablamos de diacriseis, que significaba hacer una diferencia o una diferenciación, tenemos que leer otra cita. Hebreos, hermana Carolina, Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Hebreos es la última, después, donde está el último libro que escribió Pablo, la última epístola que escribió Pablo, aparece Hebreo. Y Hebreos 5:14 nos explica esto que se llama diacriseis, que sí es hacer una diferenciación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hebreos 5:14. La escucho, Carolina Soto. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí, pastor. Hebreos 5:14. Correcto. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto que ustedes están escuchando es para ese tipo de individuos. Porque si no están preparados, yo no les estoy dando leche evaporada, ni licuados, alimentos sólidos. Y es importante ver lo que Carolina leyó. ¿Para quién es el juzgar? Ve que no puede ser todos. Porque para yo poder juzgar, debo de haber
debo de haber tenido un comportamiento de aprendizaje cuando llegué a la comunidad de fe. Por favor, Carolina, vuélvalo a leer. Vea para quién es el alimento sólido. Escuche el texto. Dice así, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ah, los que juzgan deben de tener el discernimiento ejercitado. ¿Qué es? ¿Cómo se juzga? ¿Cómo se discierne? Con la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Las enseñanzas de Jesucristo. Bien arraigadas, bien ejercitadas. Por eso yo repito y repito y repito lo que Jesús enseñó. Si usted compara las instituciones religiosas, repiten y repiten lo que ellos le inventaron al texto. Y por eso más de uno vive decepcionado, amargado, confesando, declarando y no recibiendo nada. Siguen siendo los mismos muertos de hambre. El problema es que viven amargados. No tienen una vida en abundancia. Porque no viven, porque no tienen la mente de Cristo. Cuando nosotros escuchamos, leemos Hebreos 5:14, donde nos indica la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Entonces, Josafat, que está en Corintios, quiero que me lea 1 Corintios 11:29. ¿Por qué? Porque si Hebreos 5:14, 1 Corintios 11:29, Josafat, si Hebreos 5:14 indica la capacidad para distinguir entre el bien y el mal, en 1 Corintios 11:29, escuchemos a Josafat para ver qué nos indica ahí. 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¡Wow! No es que se condena ni que se va al infierno. Es que eso no fluye, no carbura. Es pura bla, bla, bla. No sucede nada, no pasa nada. Y esto, amado mío, es terrible. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Se emplea el verbo para referirse a la falta de capacidad que había entre los cristianos en Corinto. Estábamos haciendo la coinonía, lo que significa la cena del Señor desde la perspectiva como la enseñó Jesús, que me perdonan los católicos, no es una hostia con un poco de vino, y me perdonan los evangélicos institucionalistas, no es el pedacillo de pan con la gaseosa de uva. No están ni tibios, no tienen idea. Eso es lo que están haciendo, es un ritual ahí que bueno. Pero Dios tiene misericordia, tanto de los católicos con su hostia, que de los cristianos evangélicos con su pedacillo de pan o de galleta soda picada. De una galletita comen un montón. La cena del Señor era una coinonía, donde se traía y comían, se buscaban a los borrachos, a los indigentes, a los desamparados, a las viudas, se traían. Había vino y ellos comían hasta reventasen. Pero unos llegaban ahí y donde como el vino era gratis, entonces bebían hasta caer.
Nunca hicieron eso sabiendo que ese mandamiento es bendecir, partir y compartir. La esencia misma de la Eucaristía, de lo que Jesucristo quiere. Vamos hoy a compartir comida. Vamos a bendecir. Vamos a partir. No es un egoísmo. Todos aquí comen igual. No es que, mire, que ese es un indigente. A él se lo den en frijoles. La carnita para el pastor. Eso hicieron los hijos de Eli. Y se lo llevó el diablo. Pero bueno, ese es otro mensaje. Pero el que llegaba no sabiendo por qué se hacía eso, sino que llegaba a apartarse de vino hasta caer, o hartar hasta reventarse. Juicio come y bebe para sí, porque no tiene idea del por qué está pasando eso. ¿Por qué esa comunidad de fe está organizando eso? Y los que lo hacen con una hostia y un vino pensando que, no sé, tampoco tienen idea de nada. Juicio comen y beben para sí. Porque estos prójimos han llegado a pensar que hay otros que no pueden comer, solamente a los que son santos y pulcros. Y ay, callatica. Callatica, comiendo hostias y bebiendo gaseosa con galletas soda que da miedo. Pero ellos sí pueden. Pero bueno, no me distraigan, es que ustedes me distraen, qué albariaco esto que me escriben aquí. Vean, hermanos, yo les digo algo a ustedes. Debemos de tener discernimiento de por qué estamos haciendo esto. O sea, juzgar, o sea, usar la mente de Cristo. ¿Estamos entendiendo el don de discernimiento? ¿Cómo es que funciona dentro de la comunidad de fe? Y que no es solo uno. Si alguien tiene el don más ejercitado para hablar bíblicamente, como dice Corintios, ¿verdad? Tiene el don más ejercitado, es porque conoce más la enseñanza de Jesús. Es que lee o escucha o tiene a un mentor, a un padre espiritual, tiene a alguien que lo está instruyendo de la manera correcta. Entonces está desarrolladísimo ese hombre, esa mujer. Yo, gracias a Dios, he tenido muy buenos mentores que me han enseñado bastante bien. Y a la hora que uso la mente de Cristo me ayuda mucho y se me revela todo esto por lo que está en el texto. La revelación no es lo que yo me invento. La revelación es el mensaje que el autor del texto quería darme. Eso es revelación. Entonces aquí vemos nosotros, qué lindo que es esto. 1 Corintios 11:29, se emplea el verbo para referirse a la falta de capacidad que había entre los cristianos en Corinto para discernir la forma comunitaria que tomaba el cuerpo de Cristo en su medio de las formas esencialmente individualistas y paganas en que cada uno se adelantaba para tomar su propia cena. Veamos esto, se los voy a seguir explicando. Josafat, léame por favor, 1 Corintios 11, 20 y 21 ahora. 1 Corintios 11, 20 y 21, para explicarle este punto desde lo que dice el texto. Dice así, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. No es aquel acto de bendecir. No es un formalismo, no es un ritualismo. Usted se confesó. Sí, venga, cómase la hostia. Usted dio buen testimonio. Sí, por lo menos nadie lo vio. No se dio cuenta nadie, nadie lo chismeó. Sí, puede venir a comer ese pedacito de galleta soda y el juguito
o la gaseosa de uva. Eso es una... Bueno, y entonces, eso no es. Es una cena, una coinonía. Y más aún, si lo trajimos, uno trajo el arroz, el otro trajo los frijoles, el otro trajo las tortillas, el otro trajo para repartir, y fueron a traer a los necesitados, a los borrachos y a todos, a los marihuanos de la calle. Y ellos llegan y como hermanos, hoy aquí estamos reunidos porque vamos a tener una coinonía. Vamos a bendecir estos alimentos, vamos a bendecir a nuestro Dios por habernos dado esta oportunidad de compartir con todos nosotros esta cena, por lo menos esta cena. Hoy, en este momento, queremos hacerlo todos juntos. Queremos hacerlo bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo y que Él sepa que nosotros hacemos eso porque Él nos dijo, hagan esto. Y empezamos a orar para bendecir todo. No, ellos llegaban. Y hasta los mismos creyentes, para que no quedase sin nada, llegaban a servirse de primero, llegaban a hartarse. Otros decían, a mí no me importa ni comer, yo lo que quiero es emborracharme gratis. Yo no sé si usted está entendiendo el texto, o sea que está tan claro. Está tan claro. Cuando estos prójimos no entendían el verbo al referirse a la falta de capacidad que había entre los cristianos en Corinto para discernir la forma comunitaria, que había que tomar el cuerpo de Cristo en su medio, en las formas esenciales, y no individualistas y paganas, en que lo estaban haciendo cuando se adelantaba para tomar su propia cena o emborracharse. Todavía que el que no estaba en la congregación, el que no se congregaba, todavía el que traíamos ahí invitado, por llamarlo de alguna manera, lo hiciera, pues valga Dios. Pero los creyentes, pero los miembros, un egoísmo. Si están regalando helados el domingo en la escuela dominical, llevemos los niños míos, empujo a los míos de primero para que les den a ellos, porque Dios guarde que les den poquito o se queden sin helado. Es un egoísmo. No entendemos. Ah, no, que mis hijos cristianos que comen lo más rico. Yo les decía a los hermanos cuando teníamos iglesia presencial, porque ya no tenemos, yo les decía a los hermanos, yo como de último. Las hermanas son buenísima gente, son pura vida, a mí siempre me apartaban ahí lo mejor, aunque yo comía de último, pero ya me habían apartado. Pero yo ya eso, ya era cada quien haciendo lo que, ¿verdad? No era que yo venía a imponerme, a exigirme, a mí me dan lo mejor, porque soy lea, Primera de Corintios 11, 20 y 21, para que vea cómo está esto de bien explicado. Yo debo de saber por qué las cosas, hermano, y eso lo sé con el discernimiento. ¿Y qué es discernimiento? Tener la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Es la enseñanza de Jesús, la acertada, la verdadera, la que Él dijo. Hermano, en un ambiente donde florecen las manifestaciones espirituales, esas iglesias que se hacen llamar el fuego, es que aquí sí hay fuego. Perdóneme ayer que quiso entrar, no le di pase. Aquí turbina, vuelva a intentarlo, hermano. Yo aquí le voy a, es que estaba tan concentrado que no me fijé que alguien quería entrar a la sala. Yo le voy a dar aquí el permiso. Vuélvalo a intentar, amado. Yo aquí le voy a dar el permiso. Entonces, yo debo de saber, porque hay iglesias que traen el fuego del Espíritu, es que ni saben. Entonces, ¿cómo debe de ser el comportamiento según las iglesias del primer siglo cuando florecen las manifestaciones espirituales? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, ¿qué es lo que se requiere? Sandra, ya te di pase, Sandra. Apagas el micrófono y ahora más tarde
vas a dar tu opinión si así lo quieres. Entonces, ¿qué es lo que se requiere en una iglesia, en una comunidad donde florecen las manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que se requiere? Hermanos, se requiere la capacidad para evaluar. Y ojo, qué lindo. La capacidad para evaluar el ejercicio de estos carismas. Pero no puedo. Yo debo de saber y debo de tener de la manera correcta la capacidad para evaluar el ejercicio de estos carismas, de estos dones que se usa para edificar a mi prójimo. Edificar a mi prójimo. Hermanos, discernir su verdadero carácter y origen. ¿Participan del espíritu del siglo venidero o reflejan más bien el espíritu de este presente siglo malo? Hoy, aquellos creyentes del primer siglo participaban del espíritu venidero o reflejaban más bien el espíritu presente del siglo malo. Esto es importante. Esto es importante. ¿Cómo sé yo que lo que se está haciendo dentro de la comunidad de fe tiene ese matiz carismático del Mesías? ¿Cómo se va a comportar eso? ¿Cuál va a ser tu reacción cuando entre la faldicorta? ¿La pechuguín? ¿A nuestra reunión? Y nos reunimos todos para hacer una santa oración y llega una pechuguín o faldicorti enseñando todo lo que pueda. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a florecer los dones del Espíritu Santo? ¿O el carisma del reino de las tinieblas? ¿Qué pasa cuando nos dimos cuenta que la que toca el bajo se fue con otro en la noche? Se dejó robar y llega a la reunión de oración y se hinca y llora y ante la presencia de Dios. ¿Van a florecer nuestros dones? ¿O el carisma de verdad? Hermanos. Discernimiento de espíritu. Sí, téngalo. Por favor, es lo que ocupamos. ¿Por qué está el evangelio como está? Discernimiento de espíritu. Oh, chismoso. Oh, juzgador. En un ambiente donde florecen las manifestaciones espirituales, se requiere la capacidad para evaluar el ejercicio de estos carismas y discernir su verdadero carácter y origen. ¿Participan del espíritu del siglo venidero o reflejan más bien el espíritu de este presente siglo malo? Amados, en una situación un tanto efervescente, tal como la que aparentemente reinaba en la congregación en Corinto, según lo que podemos leer, este don era de valor primordial, porque ahí lo que habían eran manifestaciones. Se necesitaba este don de discernimiento de espíritu, pero muchísimo ahí. Incluso este don siguió siendo clave en la iglesia cristiana
durante los primeros 2 siglos, 200 años, o hasta que las expresiones carismáticas del ministerio fueron suprimidas. Uno se pregunta si este no es un don espiritual esencial para los tiempos que vive la iglesia en la actualidad, y claro que sí. No tenemos discernimiento de espíritu, es una loquera. ¿Cómo estamos poniendo el evangelio? ¡Qué vergüenza! ¡Qué tonteras están hablando! Hacen cada tontera. Y todo el mundo ahí dice, es que yo vi la gloria. Yo vi la gloria. Y yo digo, uy, Señor. ¿Y lo que dice el texto? Y lo que dice el Espíritu Santo por medio del que escribió y nos está dando un mensaje, que eso es la revelación. Hermanos, las lenguas debían estar acompañadas por el don de la interpretación cuando se hablaba en la congregación. Fue una regla que tuvieron que poner porque llegaron a un desastre total. Ya ahí comenzaba el culto y le decían a la hermana Patricia, estoy poniendo un ejemplo, ya después de haber estudiado la historia de por qué pasó esto. Entonces le decían a la hermana Patricia, por favor, haga la oración de inicio. Para que las mujeres las dejaran ir los hombres a las reuniones era un costo. Y entonces las reuniones tenían que ser lo más breve que se pudiera. Y Pablo o cualquiera que estaba ahí debía de dar una enseñanza concisa, precisa, y la hacían así por partes, como hacemos nosotros acá, nada más que yo hablo 1 hora y media, porque así me lo pidieron ustedes. Y a mí como me encanta, y tras de eso me rinde, entonces no había problema, pero allá sí. Entonces pasaban a la hermana Patricia y comenzaba, Señor, en este momento estamos aquí reunidos, y empezaba a hablar en lenguas, traca, taca, 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 rambo, saca la bazooka, mata la mosca, saliva, viene, y se levantaba la otra, traca, taca, 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 y se levantaba la otra, y se levantaba la otra, y se levantaba la otra, y por ahí pasaba una brincando, y dice el Señor, otra por allá y atrás, y entonces ahí ya comenzaba el duelo. ¿Quién grita más grande? ¿Quién es el que se impone ahí? El megáfono de la garganta natural. Y por último, el que tenía más fuerza era el que prevalecía. Solo a ese se escuchaba hablando en lengua y profetizando. Lo otro no se oía nada y era aquello. Como cuando tú vas a un enjambre de abejas, cuando tú llegas a la sala de un hospital a esperar a que te atiendan, ahí no se sabe ni qué. Entonces llegaba una persona que nunca había entrado y se queda viendo y ¿qué está pasando aquí? Y iban y le contaban al marido, ven, eres que es madre, su señora, eres que ridículo el de su doña. Yo sé que estoy tocando la llaga, yo sé que estoy tocando la llaga. Y me van a decir, usted está en contra del Espíritu. ¿A mí qué me importa? Es que tiene oído para oír, que oiga. Así no es. El carisma, el don carismático del Espíritu Santo no es para eso, hombre. Y yo participé en esas locuras, claro que sí. Porque así me habían enseñado que había que solo y verá yo cuando me pongo, y me encanta todavía. Y yo llego a un lugar donde eso le dan bimba, yo aprovecho para divertirme, para saciarme, me encanta. Eso ya soy yo, me libero, me limpio. ¿Por qué? Porque boto las energías. Un día esto me decía mi esposa, tengo ganas de ir a un culto. Digo, sí, que rico, ¿eh? Y yo tengo ganas de agarrar ahí, riquitar. Yo ya tengo ganas de hacer eso, hace rato, hace años que no lo hago. Llegate a este lugar y el Señor te libera. Yo tengo ganas de hacer eso, mira que lo hago bien. No me están oyendo, ¿qué manera? Y ay, sí, ahí hacen ese desmadre. Y a mí me gusta y me divierto.
Pero no vengamos a decir que ya por eso está lleno de fuego del poder de Dios. Nos estamos liberando, estamos haciendo, está bien que haya un espacio para eso, yo no digo que no, pero todo con debido orden. Ah, no, ellos llegaban y era tacatá, 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 y aquello, se pasaba la hora, se pasaba todo el mundo, el otro no pudo predicar, y llegaban a la casa de las señoras y le decía al marido, me di cuenta que estabas haciendo un ridículo, te estabas revolcando ahí, pegando unos gritos feicísimos, vos no me volvés ahí. Y ahí sí mandaban los hombres. No es como ahora que nosotros estamos bajo una sumisión terrible, ¿verdad? Todos los que son casados y están aquí, pregúntenle a Yesquelito, a Josafat, y nosotros vamos a agachar la cabecita porque somos gente sumisa, o nos sometemos o nos someten. Pero antes no, antes sí mandaban los hombres, de verdad. Yo creo que ya me están entendiendo. Entonces, las lenguas debían de estar acompañadas por el don de la interpretación cuando se hablaba en la congregación. De lo contrario, te callas. Pero también debían de estar acompañadas del don de discernimiento de espíritus para ver si la interpretación está correcta. La glosalía siempre ha sido característica de las religiones paganas, tanto en el primer siglo como hoy en día. Josafat, usted está en Corintios. Por favor, para que me entiendan este punto, 1 Corintios 12:2. 1 Corintios 12:2. Vemos como esa glosalía que siempre había sido característica de las religiones paganas, tanto en el primer siglo como hoy en día. Y ahí vemos que 1 Corintios 12:2 parece referirse a esta realidad. Josafat, por favor, léanos eso. Escucho. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ahora el 3, Josafat. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, que de modo que en el caso de las lenguas había que discernir cuál de los espíritus le había inspirado. En la otra clase del jueves voy a explicar cómo rayos alguien que está hablando en lenguas, que no sabe lo que dice y no hay quien lo interprete, es edificado. Porque también dice, el que habla en lenguas se edifica solo. Pero en la congregación, si alguien va a hablar en lenguas, que alguien lo interprete. De lo contrario, no lo hagan. Las instrucciones de Pablo, recuerden que lo está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la revelación de este texto? El mensaje que quiere dar el autor del texto. Ahí está la revelación. Bueno, si nos vemos que las lenguas, cuando no hay un intérprete, solo se edifica el que habla en lenguas, pero resulta que el que está hablando en lenguas tampoco sabe qué está diciendo. ¿Cómo es edificado? ¿Por qué la Biblia dice eso? Si usted no lo sabe, no se preocupe, porque el próximo jueves hablamos de ello. Porque ahorita estamos en el don de discernimiento. Si alguien está traduciendo lenguas, también se le aplicaba el juicio. O sea, el discernimiento, la mente de Cristo, en lo que está saliendo de la boca del que interpreta. Esto está de acuerdo a la mente de Cristo. Se sujeta al testimonio de Jesús. Entonces, de modo que en el caso de las lenguas había que discernir cuál de los espíritus
le había inspirado? ¿El espíritu profético del reino de Dios? ¿O espíritus inmundos? ¿O simplemente estaba emocionado, estaba liberándose, estaba desestresándose? En relación con las sanidades y con las liberaciones que yo le puse exorcismo, el caso era exactamente igual. Todo había que elevarlo a la mente de Cristo, al espíritu profético, a la autoridad del testimonio de Jesús. Hermano, es lo que no hacen las congregaciones. Por eso es que hay tanta locura, pérdida de tiempo. Yo recuerdo una vez que me llevaron desde Costa Rica hasta Guatemala a dar un seminario. Cuando yo llego, empezaron a poner que cantaba la otra, que danzaban, que aquí, que allá. El culto, y me dice el pastor, hermano, nosotros a las 9 de la noche tenemos que terminar porque hay hermanos que vienen largo, tienen que agarrar un bus que sale 9:15, 9:20, entonces no se puede pasar de las 9 de la noche para que no se extienda mucho, hermano, en su prédica. Digo, está bien, hermano, gracias por informármelo. Ya sé que después de las 9, faltando 15 para las 9 le entrego, porque usted tiene que hacer alguna cosita para terminar. Exacto, yo a las 9 termino. Y me entregaban a las 8:30, enseñándome en quién canta y quién baila en la iglesia y quién toca. Ya, 8:30, lo que me quedan 15 minutos. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Cruz. Hoy quería hablarles acerca de esto, pero no hay tiempo. Entonces lo que quiero decirles es que lean tal pasaje porque lo que vamos a centrarnos es en la introducción. Mañana continuamos. Fue un placer, hermano. Nos vemos mañana. Dios le bendiga. Eso es todo. Cuando no hay un orden establecido, un propósito establecido, Dios trabaja bien. Nos emocionamos tanto que no le damos tiempo al espíritu profético para que hable. Y decimos que es que Dios estaba manifestándose y que no, era una locura. Todo tiene su razón de ser. Vamos a bailar y vamos a cantar. A mí me encanta hacerlo. 20 minutos para ello. Y si hay alguien que se descontroló, pues vamos a tener un lugar. A mí me gustaba mucho una iglesia en Guatemala, que el hermano del ministerio de un hermano que se me olvida el nombre. Yo le decía anaconda, pero no es anaconda. Anaconda es una culebra, pero tiene un apellido parecido. Pero la cosa es, para no cansarlos con el cuento, que cuando alguien quedaba así, porque había un espacio para todo eso, algo que me gustó mucho de esa iglesia, había un espacio para la locura. A mí me encantan esa locura, no la estoy criticando. Yo también le hago, papá, y le hago bien. A lo bonito. Usted me viera a mí, riquitita. Pero había un espacio determinado. Y si alguien quedaba ahí medio chocolatoso, entonces lo agarraban y lo pasaban como a un cuarto que habían. Y le llamaban ellos el cuarto de liberación, de descompresión. Le llamaban ellos el cuarto de desestrés. Yo estaba muriéndome por entrar ahí, yo quería entrar ahí. Gracias a Dios me llevo 3 días y entonces el segundo día yo me escapé. ¿Qué harán ahí? Porque entraba la gente ahí endemoniados, otros así, otros allá, y salían ahí, salían de una risa, salían contentos, salían ahí todos lindos. ¿Qué le harán ahí adentro? Yo quiero saber. Y yo llego y me colé. Cuando ya tenían varios, ahí yo nada más vi dónde los llevaban. El río endemoniado, le decía yo. Y ya me voy ahí, me meto adentro. Y ahí habían unas hermanas ahí muy, todo ahí. Y apenas entré me hicieron así. Cállese, porque el problema mío es que yo hablo mucho. Y entonces, paz. La paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Espíritu Santo, trae gozo. Fíjese que crítica el hermano. No era nada espectacular. Era que había que preparar al hermanito para que fuera a recibir la palabra profética. Y eran la forma en que ellos lo hacían. Me gustó mucho ese orden que había ahí. Que daban libertad a que los hermanos
tuvieran diferentes experiencias y unos gritaban, otros, el hermano que no se movía, el hermano que estaba ahí quieto, ahí tranquilo, que ni aplaudía, no crea que lo agarraban, el diablo le mató el fuego, por eso usted no puede alabar, porque usted está frío, y no lo agarraban a caite, no lo agarraban a caite, respetaban todo, y venía el hermano a predicar y predicaba. Más bien yo, cuando me tocó ahí, 3 días que fui a predicar esa iglesia en Guatemala, tuve que medirme mi boca, porque ya usted sabe que los que me conocen ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si ya saben cómo predico, ¿para qué me invitan? Pero ahí yo estaba en un lugar de decencia, de orden, que a ellos así les gustaba su liturgia, su reunión, y yo dije, no voy a ser un maleducado, y hice lo que hice, porque Pablo también nos enseña en las epístolas que hay que hacerse hebreo, hay que hacerse griego para ganarse. Si yo quería soltar una palabra profética y debía de hacerlo. Recuerde, la palabra profética es la que se sujeta. Su autoridad es al testimonio de Jesús. Y claro que yo he todo serio, todo homilético, hermenéutico y así. No era como yo, con lo que me han visto predicar, saben que yo me muevo para acá, me muevo para allá y me brinco y salto. Pero si estoy en una iglesia donde las cosas son así, pues entonces yo también me pongo tieso, papá, y doy la palabra, que es lo que importa, es lo que importa. No lo entendemos. No es no cantar o cantar. Es que fuimos a algo. Entonces, cuando nosotros vemos la relación con las sanidades y con las liberaciones, en el caso era exactamente igual. Hay que usar el discernimiento. El don está para todos. Y entre los otros pueblos del mundo del primer siglo, estamos hablando del primer siglo después de Cristo, también se daban sanidades. Y si un judío se enfermaba, generalmente buscaban al rabino antes de ir al médico. Así era la cultura ahí. Y muchas veces era sanado por el rabino, por su oración. Dios lo hacía a través del rabino. Entonces, estaba leyendo una vara que se llama, un señor que se llama Aesculapius. Aesculapius. Y entonces era el dios griego de la sanidad. Entonces es como ahora, que vengan a un pastor, el pastor ora y no se sana, entonces se la llevan a la Virgen de los Ángeles en Costa Rica, el 2 de agosto, una promesa para que lo sane, la Virgen de los Ángeles. Ellos allá, muchos judíos, como el rabino, la oración del rabino no sirvió para nada, entonces se iban a buscar a Esculapius. Me cuesta a mí, que con costo hablo español, yo me pongo a hablar en griego, señor, qué ridículo hago yo. Ese era un dios griego de la sanidad, y los enfermos frecuentemente sus templos iban en busca de la sanidad. Allá usted va a Costa Rica, un 2 de agosto, allá a la Basílica de los Ángeles, a Cartago, y esos son miles de miles pagando promesas por los milagros que la Virgen de los Ángeles de sanidad les hizo. Entonces, de acuerdo con sus propios testimonios que han llegado hasta nosotros, también fueron sanados esas personas y han sanado la Virgen de los Ángeles. Y este es el medio ambiente en que surgió la iglesia en Corinto, como nosotros ahora. Y en muchos casos, sin duda, se interesaban más por las consecuencias inmediatas de las sanidades ya, que por la identidad de los poderes espirituales que las efectuaban. Es que el Señor me sanó. A vos lo que te importa es que te sane el Señor. Aunque termines en los infiernos, pero no, Dios me sanó. La Virgen de los Ángeles me sanó. Tal Dios, Taquemunán, me sanó. Dígale al Dios Taquemunán, el Dios Taquemunán te va a sanar. Y se sana. Y ya me sanó Taquemunán. Eso es lo que a mí me interesa. Crecimiento espiritual. ¿Cuál espíritu obró ahí? ¿Cómo fue que funcionó? Porque también los garrotes
de los sacerdotes, de los magos, se convirtieron en serpientes igual que el de la Moisés. Y la serpiente de cobre sirvió para que lo mordía una serpiente, la miraban y se sanaban. Pero después Dios premió enormemente al que destruyó esa serpiente, que el mismo Dios dijo que la hicieran, porque no estamos entendiendo. Neustán. Y viene un rey y dice, pero ¿qué es esto? Ustedes están adorando a la serpiente y no al Dios que ordenó que hicieran eso. Háganme el favor, esbaratan ese templo y esbaratan esa culebra y me la derriten y me hacen unas copas para almorzar. Y Dios lo bendijo. Y en su palabra sale, en el Antiguo Testamento. Los católicos hoy usan la serpiente de cobre para hacer sus imágenes, no sabiendo que eso... Porque los hombres no entendemos que no es esto, lo otro. Es la palabra que sale de la boca. Es lo que Jesús dijo, que no pasará. Hoy se pelean porque si son lenguas, que no son lenguas, manifestaciones del Espíritu Santo. Eso no importa, es lo que sale de la boca de Jesús lo que vale. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Con eso es suficiente, ya déjense de tanta payasada. Pastor, me voy de su iglesia porque aquí no hay fuego. Cambio allá en la esquina, así, pues vaya, quémese. No les importa cuál espíritu está reinando ahí, sino un resultado inmediato para su necesidad. Dios no resuelve necesidades. Él te da una vida y vida en abundancia. Venid a mí, los que están cargados y trabajados. Pero debo entender qué es eso, cómo es eso. Y solamente los que tienen el mente de Cristo tienen el discernimiento para saber eso. Por eso es que es difícil que la gente entienda cuando son niños de lechita. Son lechitas lo que toman. Hermano, este es el medio ambiente en que surgió la iglesia en Corinto. Y en muchos casos, sin duda, se interesaban más por las consecuencias inmediatas de las sanidades, liberaciones, que por la identidad de los poderes espirituales que las efectuaban. Aquí, otra vez haría falta el don de discernimiento de espíritu para saber cuál es el espíritu que está operando ahí. Hermanos, todo lo que viene de Jesucristo, del reino de Dios, se sujeta al testimonio de Jesús. Como hemos anotado, la primera referencia del don de discernimiento de espíritus probablemente es a la profecía. Los profetas con este don debían discernir el espíritu que inspiraba la actividad profética de sus hermanos y hermanas. Primera de Corintios, capítulo 14, Josafat, versículo 27. Les repito, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 27. Ahí nos dice, ahí nos habla de que debemos de entender esto, que como notamos que la primera referencia del don de discernimiento de espíritu probablemente es el de la profecía. Y la profecía y los profetas con este don debían discernir el espíritu que inspiraba la actividad profética de sus hermanos y hermanas. Josafat, léanos, 1 Corintios 14, 27, por favor. Te escucho. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y no interprete. Continúe hasta el 31, por favor. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo les fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Mire, ¿para qué yo me voy a poner aquí lo que quiere decir? Si esto se explica solo.
Y estamos diciendo que es el Espíritu el que está haciendo el desastre que contradice lo que Josafat acaba de leer. Cuando un profeta recibe eso, debe de llevarla, porque Samuel embaucó a Saúl. De eso nadie se atreve a hablarlo. Son pocos los que tienen autoridad para hablar eso. Vaya, dice el Señor que Él va a cobrar lo que le hizo el pueblo de Amalek a Israel cuando iban a la tierra prometida. Mata mujeres, mata hombres, mata niños, mata animales, mátalos a todos. Y Saúl ahí se fue ahí. ¿Era Samuel un profeta de Dios? Sí. ¿Recibió la palabra de Dios? ¡Sí! ¿Cuál fue el error entonces? Que no usó la mente de Jehová. No usó el mandamiento dado por Jehová. Lo que escribió el mismo Dios con un dedo, que Moisés había destruido y que Dios le dijo, ¿quieres que vamos y lo vuelve a hacer? Porque eso se ocupa. ¡Se ocupa! Que no lo usen. Hoy en día tenemos esto aquí para saber cómo lo usamos. Vayan para que vean los desmadres. Yo no sé si me están entendiendo. Pero hay muchos que me escuchan a mí y dicen, ella ese hermano no cree en las manifestaciones del Espíritu Santo. Claro que creo. Y ahora sí las disfruto. Y como digo, yo tengo mis espacios. Pero todo tiene que tener un orden establecido, porque así nos enseña el escogido por el Espíritu Santo, para que nos enseñara cómo se deben de usar en la comunidad de fe los dones, los ministerios y las operaciones espirituales. Pero nosotros, miren, vamos a dejarlo acá, porque ya me voy a meter. Seguimos con la segunda sesión de esto, del don de discernimiento, para poder hablar de la interpretación de lenguas. Entonces todavía me queda mucho y muy poco tiempo, y no quiero correr, no me interesa correr. Me interesa ir pasito a pasito, dejando todo clarito, y hasta me estoy volviendo poeta con todo y mi sombrero clásico. Entonces, amado mío, es un placer saludarte, mi amado Dimas. No sé si algo te quedó, que pudo iluminar hoy esta palabra en ti, si quieres, de lo poco o mucho que escuchaste. Dios te bendiga, Pastor Dimas Suazo. Amén, amén. Bendiciones, Pastor. Un placer estar con ustedes. Ahí en otros anteriores momentos, mucho trabajo últimamente fuera de Úcara y cosas por ahí sin importancia prácticamente del trabajo, pero a veces hay que hacerlo por acatar cosas. Pero sí, enseñanzas muy importantísimas acerca del don de discernimiento. Hoy vemos muchas cosas en diferentes congregaciones religiosas donde prácticamente hay mucha bulla y poco discernimiento. Todo el mundo habla, todo el mundo dice cosas, pero nadie interpreta ni examina si viene o no viene de la boca de Dios. Y muchos se atreven prácticamente a decir, así dice el Señor, y prácticamente por la ignorancia del ser humano, de los religiosos, pues se creen por lo que se dice, pero en sí, pues en realidad no es así. Yo le he pedido al Señor mucho discernimiento en lo que tiene que ver con el don de discernimiento, el don de lenguas, porque yo entiendo que las lenguas deben de ser entendidas por todos cuando se habla. Pablo lo explica bien, dice que cuando comenzaron a hablar en lenguas, los que estaban ahí podían interpretar la lengua porque todos hablaban lenguas que eran entendidas, dice de los medos, de los persas, pero cuando escuchamos este tipo de lengua actualmente, escuchamos una repetición de palabras
que incluso yo me he tomado el atrevimiento, podría decir así, de preguntarle incluso a la inteligencia artificial si tiene algún tipo de raíz o si tienen algún tipo de significado. Y lo único que he encontrado es que son balbuceos de palabras, pero que en sí no tienen ningún significado. Entonces, a veces me siento como culpable y esto es bueno saberlo y es enseñante entender a lo que usted está diciendo, porque a veces creo que no soy el único que se ha sentido así como que no entiendo el doy de lengua, que quizás estoy pecando porque hablo de que esta lengua no viene de Dios, que estas lenguas son repetitivas, son lenguas aprendidas, pero he logrado entender que uno debe de saber, de entender, y muchas veces estas lenguas tampoco no hay nadie quien las traduzca, y esto se vuelve una confusión y todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere decir, y como decía usted que tiene más galillos, pues sigue gritando, sin necesidad de que la gente logre entender específicamente qué es lo que le está diciendo, qué es lo que le está ministrando a la gente. Y esto es una gran confusión. Y prácticamente el verdadero pueblo de Dios también está confundido con esto de las lenguas. Porque yo decía, si es un don de lengua, por ejemplo, yo que no hablo, pongámosles así, quito, por ejemplo, o inglés, y a mí me mandan a una comunidad de aquí del Caribe, y pongámosle que voy a Laguna de Perla y voy a predicar a una de la iglesia ahí, y todos son negros, hablan criollo, se me imagina que si Dios me da ese don para hablar en criollo ese día, ahí la gente me va a entender, pero no hablar cosas que prácticamente ni yo le entiendo. Yo le decía a mi esposa hace poco, yo escucho cosas que a veces ni yo entiendo, yo quisiera que alguien me dijera qué está diciendo esa persona o qué es lo que esa persona está ministrando, porque la palabra dice de que tiene que haber alguien que lo interprete. Usted lo decía muy claro, a veces pues está bien que uno se meta ahí, se preste a esto, porque vemos que a la gente le gusta, pero debemos de salir de esa ignorancia. Y es solamente a través del conocimiento, a través de que haya una guía espiritual para que te enseñe qué es don de lenguas y cómo se pueden discernir las lenguas. Usted lo decía muy claramente ya en su última expresión. No va corriendo, va paso a paso, no le interesa correr porque esto debe de quedarnos claro a nosotros y poder saber y entender específicamente qué es un don de lenguas y cómo debe de ser interpretado. Bendiciones, gracias por el tiempo. Muchas gracias por su aporte, hermano, y es muy importante. Mira, está reventando preguntas y preguntas. Tengo como 150 preguntas de personas que están escuchando, que no están en la sala, pero obviamente están escuchando y están súper interesadísimos. Dice que nunca habían escuchado nada, dice doña Rebeca Montoya. Yo nunca había escuchado a nadie hablarlo y estoy entendiendo cosas que no sabía. Todo el mundo quiere saber por qué el enredijo que usted está diciendo, ¿verdad? Que la inteligencia artificial le alumbró ahí, le ayudó. La inteligencia artificial es una herramienta y es buena. Yo la uso para ordenar mis cosas que extraigo del texto, ¿verdad? Porque ahí es inteligencia artificial, hay que entender eso, ¿va? No es el Espíritu Santo. Y recuerde que, pero es importante, tampoco la vamos a desviar, porque nos ayudan a ordenar las cosas. Si usted quiere, tiene un desmadre, y usted quiere que homiléticamente eso que usted tiene, se lo arregla, la inteligencia artificial se lo deja lindísimo, que usted se gana un 100. Pero es importantísimo el enredo, eso que no sabemos, es explicado muy bien por el pastor Dimas, viene de Dios. El próximo jueves le contestaremos eso. Porque hay algo muy lindo que está ahí en ese enredo, está algo que se llama el neuma, ¿verdad? Y que ya lo explicamos en otra que es neuma, pero aquí estamos viéndolo en comunicación. Entonces, ¿qué es lo que puede según 1 Corintios 14:2? ¿Verdad? Vamos a hablar de algo que se llama el aleo. El aleo. El neuma y el aleo. No me le voy a decir eso para que queden picaditos y digan qué lindo está esto.
¿Por qué? Porque vamos a hablar de interpretación de lenguas. Sí, claro que sí, vamos a hablar de ese don. Pero yo no puedo entrar ahí si primero no tenemos la idea clara de qué es discernimiento de espíritu. Porque lo que se enseña hoy en día, con todo respeto para todo mundo, no es. Es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él lo escribió. Y esa es la revelación de qué es eso. Y es lo que estamos viendo aquí, extrayendo todo lo que Pablo nos enseña de eso. Amor, tú eres la que sigue porque estás cerca del pastor Dimas. Hoy comencé de abajo para arriba. Entonces, ¿qué aprendiste hoy, amada mía? Bendiciones, muy buena la intervención del pastor Dima, bendiciones a cada uno de ustedes. Qué importante, ¿verdad? Es lo que él mencionaba, el conocimiento. Y es lo que hemos venido aprendiendo sobre los dones, los diferentes dones. Y es que hay que tomar en cuenta que en este caso, ¿verdad? Que hemos venido aprendiendo que todos los dones que Dios reparte tienen un propósito y es la edificación de la iglesia. Y como mencionaba el pastor Dima, igualmente nuestro maestro Alexander Cruz, es que el don en sí, el don de lengua, que es el que estamos estudiando hoy, claro está que para que se dé, y eso yo igual que muchas veces me quedé bajo la duda cuando escuchaba, cuando mi esposo me ha llevado a esos retiros espirituales, encuentros, y que todo el mundo empieza a hablar en lengua y uno queda como medio perdido. Y me acuerdo que en alguna experiencia que tuve, había una hermana que me decía, hable, pero es que como es que no me salía el bendito idioma. Yo decía, ¿y cómo yo voy a inventar algo que no me sale? Y era que aquella cosa, y era aquella cosa que se acercaba y la hermana tiene que hablar, y yo decía, pero ¿cómo voy a hablar algo que no sé cómo hacerlo? Sería ser que estoy tan mal con Dios que no me sale el bendito, la bendita lengua, y empezaba a escuchar yo y al final no entendía nada. Pero es que si miramos lo que hemos venido aprendiendo, la Biblia es tan clara y lo que enseñó está tan claro. Si no hay alguien que venga en este caso, a traducirla, voy a hablar en términos más fácil, un traductor meramente de esa lengua espiritual, la Biblia te lo dice que esto sea para mí. O sea, si Dios me da ese don angelical, que son las lenguas angelicales, porque en aquel momento, como mencionaba el pastor Dima, pues hubieron dones de lengua, pero eran prácticamente idiomas, porque hace mencionar creo que la parte del Pentecostés, si no me equivoco, que hubo lo que es la llama, vivieron lengua y había muchas personas como de diferentes lugares con diferentes formas de hablar, y ahí los apóstoles pudieron hablar y las personas le pudieron entender. Bueno, ese es un tipo de lengua, ¿verdad? Pero la otra lengua que se hace mención es la lengua espiritual, la lengua que yo hablo con Dios, pero si no hay un intérprete, tengo que hacerlo yo con Dios, sin hacerlo a la congregación, porque van a quedar perdidos, porque no saben ni siquiera lo que estoy hablando. Y como decía mi esposo, igual Dios es un Dios de orden, cada cosa en su momento, y si esto que estoy utilizando, ese don que Dios me está dando, no estoy edificando, pues no le estoy dando un buen uso, a igual que los otros dones. Entonces, ¿qué es lo que yo acá aprendo de esta lección? Que cada uno de los dones que hemos venido aprendiendo se deben utilizar, pero con un fin. ¿Y cuál es el fin que Dios nos dejó? Edificación. Un don que venga a contribuir con la comunidad, no es porque yo me sienta como más santa, más pura, que si hablo en lengua yo soy mejor que fulana, que sultana, cosa que muchas veces en muchas congregaciones, dijera mi esposo, sin venir a criticar, así muchas personas se sienten. Por ejemplo, en la iglesia apostólica que mi mamá visita, uno de los reglamentos de ellos es que la persona que está en esa iglesia tiene que hablar en lengua, y si no habla en lengua es que todavía el Espíritu Santo no lo ha bautizado, algo tan erróneo, porque no lo dice la Biblia así. La Biblia dice otra cosa, Jesús enseñó otra cosa, y es ahí donde mi esposo dice que un evangelio predicado hace más daño que el diablo, y es muy cierto, porque vienen a más que todo a malformar a una congregación, a personas que quieren obviamente acercarse a Dios, pero están mal instruidos.
Bueno, bendiciones a todos. Siempre es un gusto compartir con ustedes, con toda la comunidad virtual y siempre queriendo aprender, ¿verdad? La Biblia es tan clara que una de las cosas es tener sed y hambre y eso es lo que tenemos, ganas de aprender y tener más conocimiento. Bueno, correcto. Bueno, la familia de ella es que se nos desconectó. Entonces, Carolina, amada Carolina, ¿qué aprendió hoy? Buenas noches a todos, bendiciones. Sí, en realidad este es un tema extremadamente nuevo para mí, entonces la verdad es que estoy escuchando y aprendiendo. Tal vez de todo lo que se habló hoy puedo rescatar sobre el discernimiento de espíritu, porque había entendido que era gente como que podía ver más allá de cómo podía ser una persona o no. Ahora ya estoy entendiendo que eso es casi tirando adivinación, ¿verdad? Pero creo que estos días, sin querer, queriendo, dijo el chavo, he estado aprendiendo porque yo le digo a Amor que todos los días en la mañana procuro decirle al Espíritu Santo que me dé el discernimiento y que sobre todo tome mis pensamientos, mis palabras y mis acciones, porque en realidad por el entender humano, por eso es que cometemos muchos errores o como dicen las yeguadas, ¿verdad? Pero eso procuro hacer todos los días y ahora que el pastor también mencionó todo eso, creo que de eso es poner en práctica eso, ¿verdad? El ir madurando espiritualmente, ir entendiendo que simplemente somos humanos, que todos los días vamos mejorando, pero que no porque tengamos un poquito más de entendimiento ya creamos que podemos andar solos sin el espíritu de Él, sino todo lo contrario, entender que cada vez necesitamos más de Él y que por medio de Él es que podemos discernir qué está bien y qué está mal. Carolina, qué lindo que esa sinceridad que sale de usted, no es algo elaborado, ni para que me escuchen, ni para que vean, sino es algo que es sincero. Mira, imagínate que hay ahí un pozo con agua cristalina que sana y usted nada más tiene que llegar a agarrarla y tomársela. Eso es todo. No tiene que hacer nada. Usted llega, agarra el vaso y se lo toma. Y ya. Tiene los efectos de esa agua. Así es la mente de Cristo. Para la mente de Cristo usted no tiene que hacer ni aquí, ni allá, ni aquí, ni allá, ni requite. No, nada más vaya y la agarra. Cómasela. Porque la mente de Cristo son las enseñanzas de Jesucristo que están en los evangelios. Ahí están escritas. Y usted agarra esas enseñanzas y las lee y si aprende eso, no tiene que ser textual, sino como hoy mi esposa, que cuando tuvo el enfrentamiento con el brujo, ella empezó a citarle Lucas 6, y si usted le preguntaba a mi esposa, pero ¿dónde está todo eso que usted dice? No sé, pero yo sé que está. Eso es la mente de Cristo. Está ahí. Usted lo agarra, cualquiera. Y ya la tiene. Porque eso te hace, en el momento que usted dice, wow, lo que usted está diciendo, wow, yo no sé nada de esto, pero es increíble. Ya ahora, cuando alguien, ya ahora, en este momento, usted tiene muy claro que es una adivinación. Así que le queremos meter un matiz. Adivinación es adivinación. Aunque venga vestido de gato, no es un gato. El lobo vestido de piel de oveja no es una oveja. Y qué lindo es cuando una persona como usted me dice a mí, ya entendí que es adivinación, a mí no me vuelven a adivinar nada, no estamos aquí para esas. Estamos para ser edificados con el espíritu de profecía. Ahora, cuando hablo en lenguas, ya me voy a dar cuenta que no necesariamente yo tengo que hablar en lengua para ser edificado. Soy más edificado teniendo el discernimiento de espíritus, que es tener la mente de Cristo. Y esto es muy importante, hermana Carolina. Me gustó mucho tu intervención. El hermano Suazo fue el que reventó este globo. Gracias, pastor Suazo. Gracias, Amor. Amor también tuvo una intervención muy bonita. Josafat,
quiero escucharte, hermano. Esto está lindo, estoy aprendiendo cosas lindas. ¿Qué aprendió hoy, Josafat? Bueno, mucho, pero principalmente el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Lo que me invita a mí esto es lo que hemos venido hablando, que nuestro discernimiento va de acuerdo a nuestro conocimiento. Entonces, y pues estudiar más la mente de Cristo que está en los evangelios, ¿verdad? Leer más, sacar el tiempo para analizar y realmente escudriñar sus palabras o lo que él dijo, ¿verdad? Que es lo que tenemos como referencia para que así una vez esto asentado en nosotros, pues ya ahí vamos a tener la base suficiente que el Espíritu la exteriorizará en el momento indicado, en el momento propicio, ¿verdad? Y de ahí, pues obviamente anhelando lo que sigue, que es la interpretación de lenguas y el don de lenguas como tal. Claro que sí, uno sigue anhelando. Todavía me queda una o dos sesiones del discernimiento de espíritus, porque estoy muy serio. Yo no puedo venir a ser un irresponsable. Si usted quiere, bueno, yo sé que sí quiere, pero esto es para los que están escuchando afuera, ya saben. Ahora, todas nuestras enseñanzas de agosto están quedando ya en YouTube. Y ahí están, ahí eso no se borra nunca. Yo me muero y ahí queda. Entonces, si usted quiere ponerse al día, porque también no escuchó las enseñanzas pasadas, ahí están. Nada más saque su hora y media de tiempo, porque sepa lo que nuestras sesiones son de hora y media, porque así la comunidad lo quiso. Yo quedé más que con autoridad. ¿Qué puedo yo rescatar? La autoridad que me dio lo que está escrito para definitivamente enseñar eso. Entonces, en la palabra profética que yo voy a dar cada vez que enseño, la autoridad de Jesús, o sea, la autoridad del testimonio de Jesús, me está empoderando para que yo hable esto. Y yo ya no voy a dudar, porque yo antes tenía miedo. Porque si hay algo que yo respeto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es lo que es ahora, es lo que está ahí. Jesús es Espíritu Santo, entonces yo y el Padre, todo está ahí. Entonces a mí me da miedo, pero ahora no, ahora yo lo hago con una autoridad. ¿Por qué? Porque el texto así me está. Entonces tampoco podemos descalificar el enredijo que ni la persona que lo dice sabe qué es. No podemos decir eso es invento o eso es algo que... Porque vamos a estudiar eso que te digo la próxima vez en el discernimiento de espíritu. Pero es importante continuar con esto. Después del discernimiento de espíritu, vamos a entrar a la interpretación. El don de interpretación de lenguas. O sea, todo esto es parte de eso. Todo lo que estamos viendo hoy, el don de discernimiento de espíritus, es parte del don de interpretación de lenguas. Ya estamos viendo que no se puede quitar uno del otro. Y vemos que la palabra profética está aquí. Y vemos que todos los dones están conjuntados. Pero vamos pasito a pasito para no hacernos y no explotar. Quiero que sepan que en YouTube está quedando todo esto, así que tranquilos, si quieren volver a escuchar una lección para que aclarar algunas cosas, ahí está, todo está exactamente igual, porque eso queda ahí. Hoy quiero que el hermano Josafat, porque tengo ganas de escuchar una oración, yo necesito que oren por mí también. Entonces, la oración de quedar despedidos, ahí quedamos despedidos, pero él está orando por todos nosotros. Entonces, hermano Josafat, usted nos bendeciría orando para quedar despedidos de esta reunión virtual, agradeciéndole a los que estaban fuera de la sala y a los que se conectaron. Que Dios me los bendiga, los guarde, los amo mucho, ustedes son tan importantes. Hacemos esto porque usted quiere, porque usted nos apoya, porque usted ingresa, porque usted nos escucha. Si no, esto que hiciéramos no tuviera ninguna razón de ser. Gracias, los amo muchísimo, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hermano Josafat, lo escucho. Amado Padre Celestial, venimos
delante de ti, Señor, agradeciendo, con un corazón agradecido, eh, profundamente más que agradecido. Te pedimos también por las personas que han estado, que han sido de alguna forma tocadas, ministradas, Señor, y aquellas que se llevaron el mensaje quizás no tan completo, Señor. También sabemos que tú, Espíritu Santo, es el que se encarga de tocar los corazones y las mentes de las personas, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a los que estuvieron en nuestra sala, Señor, en el TikTok, y al hermano pastor y su esposa, su amada esposa también, Señor. Pedimos bendición para su casa, para su hogar y para sus proyectos, Señor. Y gracias por permitirnos más bien a nosotros ser parte de este proyecto también de fe, de comunidad, Señor. Te, te pedimos muy en especial por aquellas personas que de alguna u otra manera no podemos alcanzar, sino que solamente a través de estos medios, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, hermano Josafat. Nos vemos el próximo jueves. Bendiciones a Dios todos. toca la vida. Algo que sí quería recalcar era que ya no se me olvida que es en Corintios 6. Si es cierto lo que mi esposo dijo, sí hablé muchas cosas y si me hubieran preguntado el versículo no me lo sabía, pero sí dije tal como lo que he venido aprendiendo. Muy cierto, solo quería confirmar lo que él dijo, pero ya no se me va a olvidar. Hoy te visita ese brujo como en forma de barraco. No te preocupes, yo te voy a defender. No, ya amor. está reprendido en el nombre de Ahí me Jesús. saludas a Catherine, a la hermana Catherine, a la pastora. Hasta luego, Josafat. Hasta luego, Carolina.